televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en la segunda emisión del Telediario de su televisión pública este día miércoles 20 de octubre del 2021. El gobierno presentará en los próximos días 3 proyectos de ley. Por lo menos 2 se conoce extraoficialmente estarán con el carácter de económico urgente, el tributario y también el de reforma laboral. Con nosotros precisamente a esta hora de la mañana en nuestra mesa de trabajo el ministro de Trabajo. Patricio, no sé cómo está, buenos días, gracias ministro. Muchas gracias, Byron, por la invitación. Un verdadero gusto estar aquí en el Ecuador TV. Y antes de que usted me haga la primera pregunta, yo sí quiero solidarizarme con la primera dama y con el hijo del presidente, Santiago Lasso Alcíbar. Porque en todos los años que yo tuve o estuve en la legislatura, jamás vi algo similar. Que se le convoque a la familia de un funcionario. El presidente Lasso va a ir, por supuesto, a responder con la transparencia que le caracteriza todo lo que tenga que responder. Recordemos que cuando fue candidato, su inscripción ya quiso ser borrada, ya tuvo la acción para evitar su candidatura y del correísmo de esa época. Claro. Así es, y se calificó, quiso que se descalificara. Pero convocar a una comisión que no es la de fiscalización a la primera dama y al hijo del presidente, no he visto jamás en todos mis años de experiencia legislativa. Yo me solidarizo con la primera dama y con el hijo del presidente. A propósito que comenta eso, ministro, ¿no está en ninguna parte de la ley orgánica de función legislativa el que comparezcan familiares de una autoridad? No son funcionarios públicos, no son funcionarios públicos. Sin embargo, la primera dama y Santiago Lasso Alcíbar, el hijo, han manifestado a través de su abogado que asistirán la próxima semana, si es que les parece a los señores de la comisión. Pero yo sí me quiero solidarizar. Repito, en mis años de legislador, que son muchos, jamás vi cosa igual, jamás. Bueno, ahora si entramos en materia, ministro, ¿cuál va a ser esas regulaciones diferentes, o mejor dicho, ese articulado diferenciado al proyecto original de creando oportunidades en el tema laboral? Así es, el proyecto de ley laboral va a ser presentado en su momento por el presidente de la República con el carácter de urgencia económica, porque es urgente generar empleo para, y lo digo con frontalidad, Byron, para casi 6 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados o viven en informalidad. Las cifras son tan dramáticas que cabe hacer algo. No le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que se hizo o que se ha hecho en las últimas décadas y lustros. No. Tiene que ser algo diferente si queremos que las cosas sean diferentes. Y no es aceptable que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tengan empleo. Para ello vamos a, sin topar el Código del Trabajo, que se mantiene vigente aquella normativa, para los que, como usted y yo, Byron, sí tenemos empleo, se mantiene el Código del Trabajo, con todas las ventajas. Pierdan el miedo, señores sindicalistas. A propósito, los sindicados en este país, los que están en los sindicatos, son apenas el 3% de los trabajadores en el país. Es importante anotarlo, pero que pierdan el miedo porque sus derechos no van a ser conculcados. Tendrán o seguirán teniendo, y es obvio, su 13º sueldo, su 14º sueldo, sus vacaciones, sus fondos de reserva, su afiliación a la seguridad social. Lo que queremos es que los no trabajadores, repito, los no trabajadores tengan también aquellas garantías. Primero, aquel derecho de tener un empleo, y segundo, que puedan estar afiliados a la seguridad social. Además, así empezaremos a salvar a la seguridad social cuando existan nuevos aportantes, cuando los informales tengan un empleo estable. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Por tanto, esta ley que queremos proponer a la Asamblea, que es alternativa y voluntaria, tiene esquemas de facilitación de contratación, porque de eso se trata. Lo que queremos es que las MIPYMES, las pequeñas empresas, los microempresarios, pierdan el miedo a ampliar su nómina de trabajadores, contratar más gente, que pierdan el miedo, Byron, a abrir nuevas sucursales en su ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, que pierdan el miedo a reinvertir, si Dios mediante han tenido utilidades, que pierdan el miedo a invertir capital fresco y de riesgo, que pierdan el miedo a crecer, porque solo así se generan nuevas plazas de trabajo y empleo. Sé que la pregunta va dirigida quizás a un error que se cometió hoy el presidente de la República, con esa autenticidad que le califica y que le distingue, pues se ha aceptado aquel error referente al artículo 70 o 75, se lo elimina y se incorporan temas importantes, y voy en respuesta a su pregunta.
Estamos incorporando que los padres adoptivos ya no tengan 2 semanas, en cuanto al padre se refiere permiso de paternidad. De paternidad, licencia de paternidad, sino 4 semanas. Y que las madres adoptivas, las madres de aquellos niños que se adoptan, ya no tengan ni 4 ni 6 semanas, sino 8 semanas de licencia. Que las utilidades sean entregadas el 10% a los trabajadores y el 5% a las cargas familiares, aun cuando yo no estuve de acuerdo con aquello, pero sabemos escuchar, en el gobierno del encuentro sabemos escuchar. ¿Y por qué no estaba de acuerdo? Porque hay trabajadores que tienen o tenían cargas familiares que ya cumplieron, los hijos me refiero, 19, 20, 21 años, no reciben ese valor y están 15 años en una empresa, en tanto que trabajadores nuevos de 1 año y medio de labor tienen cargas familiares de 14, 15 y 16 años y reciben más. Pero bueno, sabemos escuchar, se establecerá esa entrega de utilidades, 10% a los trabajadores y 5% a las cargas. Con respecto a las vacaciones, estas no se pierden nunca, es uno de los cambios que hemos establecido. ¿Se va a mantener ese que estaba en el artículo 11, contrato individual de trabajo alternativo? Porque por ahí también había algunas dudas, sobre todo en esa que se hablaba de que el trabajador tenía que indemnizar al empleador. Sí, eso se elimina. Ya, okay. Eso fue un error, se elimina, evidentemente. Otra cosa que estamos estableciendo es el hecho cierto de que, repito, las utilidades se entregan, como acabo de manifestar, y no tienen límite. No es que va al IES las utilidades no cobradas, no, estarán en la empresa hasta que el trabajador las cobre, por siempre. Las vacaciones se acumulan, no se pierden, aun cuando deje de trabajar aquel trabajador en una determinada empresa. En cuanto al teletrabajo, que llegó al Ecuador y al mundo para quedarse en razón de la pandemia, si bien estamos en el sistema dual, de trabajo presencial y teletrabajo a la vez, el teletrabajo tendrán que los empleadores dotar de los equipos necesarios para que se desarrolle aquel teletrabajo. Y alguien me preguntó hace pocos días, ¿qué pasa con las empresas que harán o harían que sus trabajadores migren del Código del Trabajo, que data de 1938, 83 años de vigencia, y que no ha sido solución a nada? No lo fue durante el terremoto del 2016, durante la pandemia. Pero ¿qué pasa con aquellos que migren? Si un trabajador es migrado al otro sistema, a esta ley alternativa y voluntaria que estamos proponiendo, no se está generando una nueva plaza de trabajo, no, es la misma. Por tanto, tendrá una penalización, el empleador me refiero, de 12 meses de salario en pago al trabajador. ¿Este de contratos alternativos tiempo definido y tiempo indefinido también se va a mantener? ¿O se mantiene, pero se recalca aquello de que es voluntario. El contrato a plazo fijo es voluntario entre 6 meses a 4 años, pero es voluntario y no podrá hacerse de forma que salga de estos parámetros, pero es voluntario. Y se mantiene, por supuesto, el contrato indefinido, se mantiene el contrato por obra, eso es importante, por obra. Acabada la obra, Byron Galaza termina de construir su casa, se acaba el contrato de trabajo, evidentemente. Esto del periodo de prueba que también generó alguna suspicacia de los... Se sube el periodo de prueba a 150 días. ¿Por qué lo hacemos? Porque es evidente que el empleador está nervioso cuando se cumplen ya, o se acercan los 90 días actuales, y sabemos que nadie contrata para votar a alguien, nadie contrata para despachar a un trabajador, no, se contrata con la idea de que este sea bueno y que ayude al fortalecimiento de la empresa para que todos ganen, el empleador gane y por supuesto el trabajador también, a través de la estabilidad que eso genera y del 15% de reparto de utilidades. Entonces usted nos ratifica, ministro, que en el nuevo proyecto no va a haber estos articulados que generaron suspicacia en el sector sindical sobre todo y de organizaciones sociales de una precarización de derechos. Así es, nada más precario, lo dice el presidente de la República, yo lo repito, nada más precario que no tener empleo. ¿Qué significa precarización? Que la situación es endeble en cuanto al derecho a subsistencia, eso dice el diccionario, y nada más precario que no tener empleo. Lo que queremos es que nos preocupemos, todos los ecuatorianos, incluidos los sindicalistas o los líderes sindicales que ya tienen algunos años, que se preocupen de los no trabajadores. Porque estoy convencido que ellos también tendrán parientes, amigos, sobrinos, hijos que están desempleados. Preocupémonos de los no trabajadores, porque está bien preocuparse de los trabajadores. Yo como ministro del Trabajo lo hago todos los días, pero también me preocupan los no trabajadores, para que tengan empleo, que es uno de los derechos que han sido conculcados por malas políticas públicas que han generado esas dramáticas cifras que acabo de revelar. 1 de cada 4 mujeres tiene empleo, increíble pero cierto, apenas 1. 2 de cada 10 jóvenes tienen empleo, los otros 8 de cada 10 no lo tienen, solamente 3 de cada 10
ecuatorianos en general tienen empleo. De estas jornadas laborales que podrían incluir sábado y domingo, y que también se decía que no pueden tener el mismo valor que de lunes a viernes, etcétera, etcétera, ¿eso también se va a regular en la nueva propuesta? Se mantiene aquello de que se trabajará 40 horas a la semana. No importa sea de lunes a domingo. Exacto, pero esas 40 horas mismo no, valor de lunes a sábado. De lunes a sábado, pero no más de 40 horas, a determinar de acuerdo al giro del negocio. Es evidente, o sea, un restaurante, una cafetería, pero que claro, tiene que trabajar. Es evidente que un restaurante necesita más horas de trabajo los días viernes que los días lunes. Y aquel que no quiera comprender aquello, por Dios, un poquito de sensibilidad. Hay negocios que requieren más horas de trabajo en determinado día. Lo que establece el proyecto, lo que establece el proyecto es que no se podrá pasar de las 40 horas, pero no necesariamente distribuidas entre lunes a viernes. Así es. Ministro, a propósito del teletrabajo y la vuelta a la normalidad, cambiando un poco de tema, ¿ya todo el sector público va a presencial o todavía hay un porcentaje que no? Porque sé que en algunas entidades públicas todavía se mantiene el teletrabajo y sí está afectando en ciertos servicios ciudadanos, porque la persona que está en teletrabajo no le puede atender al usuario. Entonces entiendo que sí hay algunos inconvenientes en pequeñas instituciones o servicios, no en todos. He firmado un acuerdo ministerial a través del cual acentuamos aquello del regreso progresivo al trabajo presencial, cuidando, obviamente, o manteniendo todas las bioseguridades, el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social, el trabajar en ambientes aireados, sin duda alguna. Pero poco a poco vamos estableciendo aquellas dos variables, Byron. La primera, el número de vacunados, y la segunda, el número de contagiados. Si sube el número de vacunados y baja el número de contagiados, se aumenta el aforo. Si sucede a la inversa, pues se disminuye el aforo. Hoy el aforo está o casi hasta el 75% en determinadas actividades, pero hacemos un regreso progresivo porque el ciudadano, bien lo anota usted, Byron, merece ser bien atendido. Estamos estableciendo, por supuesto, sistemas de atención por línea o en línea para facilitar la vida del trabajador y del usuario. Ministro, estoy con el tiempo, sé que tiene otro compromiso, le quiero agradecer. Yo soy el agradecido, Byron, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. El titular de la cartera de trabajo, Patricio Donoso, 7 de la mañana, 10 minutos, vamos a la pausa, regresar con nosotros la Secretaría de Seguridad del municipio, Daniel Lorenzo. Hablaremos sobre el nuevo plan de seguridad y la reubicación de los trabajadores informales en el centro histórico. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.